Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Marisela Moreno. Le doy gracias al Señor porque están aquí conmigo tratando de escudriñar un poquito más la palabra de Dios. Y en este caso es el capítulo 12. Y hoy estudiaremos este libro de Juan que nos habla de los milagros sorprendentes que hizo Jesús. Pero el principal propósito del libro es creer y tener vida eterna. Vamos a la mitad de 21 capítulos y en este punto es el tiempo en el que Jesús falta solo una semana para que Él ascienda a los cielos. Ya mencioné que la última semana en la que Él estará aquí en la tierra. Entonces, el capítulo 12 del libro de Juan es un libro que nos enseña una vida práctica y una vida que trascienda y que deje huella a los nuestros. Quiero felicitar también a las hermanas que nos han estado escuchando desde el capítulo 1 hasta la fecha. Felicidades, hermanas. Este estudio, estas enseñanzas producirán fruto. Y su palabra produce fruto al 100, al 70, al 60, y el Señor es fiel. El Señor nos recompensará todo el tiempo que hemos invertido en estos estudios. Vamos a iniciar leyendo el versículo 1. Si gusta traer pluma y papel para que no se pierda algún dato que le parezca importante. Y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Lázaro en el capítulo 11 había sido muerto, ahora estaba sentado a la mesa con Jesús y los demás discípulos. Yo me imagino que ya estaba bañado y cambiado, listo para exhibir esa gran sonrisa después de haber sido objeto de un milagro tan portentoso como es la resurrección. Haber resucitado ha de haber sido algo extraordinario, de los milagros más portentosos que se menciona en la Biblia. Nosotros también, hermanos, esta situación es una metáfora en cuanto a nuestra vida. También fuimos resucitados y también seremos sentados a la mesa con Cristo Jesús, como lo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en Efesios 2:6 dice: juntamente nos hizo resucitar y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos hizo sentar en presente, en los lugares celestiales. Esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso porque nos habla de una vida con Cristo. Vamos a seguir leyendo, donde dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María estaba sinceramente convencida de que era el momento, el punto exacto en el que ella debía sacar ese perfume y vaciarlo a los pies de Jesús y enjugarlo con sus cabellos. La cara del Señor de sorpresa, me imagino yo haciendo una total conjetura de que el Señor se quedó perplejo de esa acción de María, y la casa se llenó de aroma, lo cual llenó mucho la atención. Pero a alguien ahí incomodó ese acto, y vamos a seguir leyendo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Judas Iscariote era uno de sus discípulos que el Señor lo confrontó con su propio pecado al haberle puesto esa actividad que él tenía que hacer. Judas Iscariote era el administrador de los discípulos, pero qué extraño, ¿no? El administrador de los discípulos siendo él un ladrón. No era eso posible, pero el Señor sabe por qué hace las cosas y lo quiso confrontar con su pecado. Por eso dice aquí que era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, antes de seguir adelante, el acto de Judas anulaba totalmente la fantasía, lo hermoso de ese momento donde María llenó de perfume aquel cuarto. Ha de haberse sentido muy incómoda, sorprendida de que no le hubiera gustado o tal vez insegura. Le tendrá razón, hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres. Un denario, hermanos, hermanas, era el dinero de un día de trabajo. Y 300 denarios en la actualidad ha de haber sido mucho dinero. 300 días de trabajo, casi un año. Entonces no era cualquier cosa el acto que estaba haciendo María. Por eso llamó tanto la atención y por eso molestó al ladrón de los discípulos, porque él inmediatamente puso a hacer números. Dijo, este dinero está desperdiciado, ¿qué le pasa? Pero Jesús salió a su rescate de ver la contrariedad que tuvo María por el acto tan insolente de Judas, porque él lo vio completamente anulado. Pero Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. A Jesús le importó el corazón de María, le importó la reacción de contrariedad de María. Su corazón tal vez se contristó de tal forma que Jesús salió a su rescate inmediatamente y le dijo con autoridad y con fuerza, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, ¿qué te pasa? Yo lo siento esas palabras como un regaño para Judas. ¿Qué te pasa? Para el día de mi sepultura he guardado esto, ¿qué otro momento más especial? Entonces Jesús continuó, porque a los pobres siempre los tendréis, a los pobres siempre tendrás oportunidad de hacerles el bien, mas a mí no siempre me tendréis. Al Señor le importa nuestro corazón cuando está sinceramente entregado en devoción a Cristo. Al Señor le importa tu corazón cuando tú eres una persona dolida por los afanes de la vida, por los problemas, por la economía, por los hijos, por tantas cosas por las que nuestro corazón es atribulado en muchas ocasiones. Pero al Señor le importa y quiere rescatarte y le duele. ¿O no es así? Le duele tu corazón sincero, le duele tus lágrimas. En alguna ocasión escuché que nuestras lágrimas no eran las mismas cuando las entregamos al Señor Jesucristo. Cuando lloramos con esperanza, cuando lloramos y se las entregamos a Jesús, sabiendo que Él es el único que puede hacer algo en ese momento, nadie más. Así como a María la rescató de ese comentario desafortunado de Judas, igualmente quiere rescatarte a ti de tantos momentos que se oprime tu corazón.
y que tus lágrimas tengan sentido, que sean entregadas al Señor, porque Él es el único que puede hacer algo por nosotras. De hecho, nuestro corazón es un vaso frágil. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es un vaso frágil. Y les voy a decir la cita. En 1 de Pedro 3:7 habla de nuestro corazón comparado con el de los hombres. Es un corazón como vaso frágil. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El corazón de una mujer y el corazón de un hombre no sienten igual. Y aquí lo dice Jesús, no lo digo yo, porque nosotros somos vaso frágil. Entonces, al Señor Jesús le importa nuestro dolor, no le importan nuestros sentimientos y le importa lo que usted piense, diga y haga. Continuamos leyendo. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los sacerdotes querían dar muerte también a Lázaro, pero ¿acaso Lázaro estaba escondido? No, a Lázaro no le importaba que los sacerdotes, ya sabía que los sacerdotes querían darle muerte también a él. Pero, ¿por qué también a él? Porque él era un testigo fiel del poder de Jesús. Lázaro tal vez pensaba, pues si ya me resucitó una vez, me resucitará las veces que sean necesarias. Yo soy un testigo fiel de Jesús. ¿Usted también lo es? ¿Es un testigo fiel de Jesús? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito. La gente ya estaba planeando salir al encuentro de Jesús, porque habían venido a las fiestas a glorificarle, Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. La misma gente hablaba y comentaban, cuchicheaban, es algo que no hemos podido dejar de hacer, pero en ese tiempo ellos mismos de voz en voz daban testimonio de lo que el Señor había hecho. Y eso es glorificar al Señor. Estaban glorificando a Jesucristo de que había hecho un portentoso milagro. Entonces, daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí,
ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Claro, el mundo se va tras él, porque querían ver si era cierto que él había resucitado a Lázaro y querían ver si Lázaro estaba ahí presente, porque los judíos eran incrédulos de corazón. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, nuevamente esa palabrita, glorificado. Y siguió diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Glorificar a Jesús a través de su mensaje es algo que no hemos dejado de hacer, gracias a Dios, no hemos dejado de hacer desde que Él se fue. Su mensaje es algo muy difícil de compartir, precisamente por eso, porque hay incredulidad. Y sigue diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí el mensaje clave es la palabra muerte. Como dice aquí, que si el grano de trigo no cae y muere, no cae a la tierra y muere, no va a germinar, no va a crecer, no va a nacer, no se va a reproducir. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora dice el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Este sigue siendo el mensaje que Cristo quiere que compartamos con nuestra gente, con nuestra familia, con los que nos rodean. Este es el mensaje perfecto para aquel que no le conoce. El Señor quiere que le glorifiquemos a través del verdadero mensaje de Jesucristo. Que Él murió en la cruz por ti y por mí. Que Él vendrá un día por su pueblo. Que Él nos llevará a morar en los lugares celestiales. Pero para esto tenemos que servirle. El mensaje del Señor es un mensaje que nos compromete, que nos demanda una vida santa. El Señor no quiere que vayamos por la vida religiosamente, que vayamos por la vida con falsas doctrinas, con hipocresías. El Señor quiere que le sirvamos de corazón y de hecho. Y continuando con el 27, que dice así: Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él, en el momento en que dices: Padre, sálvame, ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, Él mismo se autocorrige y dice: para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esa palabra nuevamente, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía, y decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. La palabra muerte sigue estando presente. Necesitamos dar testimonio de la muerte de Jesucristo, porque a través de esa muerte, solo de esa forma, somos aceptos en el amado, somos aceptos en Jesucristo, somos aceptos en Dios Padre, a través de su muerte. No hay otra manera en que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, sino a través de la muerte de Jesús. Y a través de estos tres elementos que acabamos de escuchar, es la forma en que nosotros debemos aprender a glorificar a Jesús. Vamos a glorificarle por su misericordia. Y esta misericordia la vamos a dividir, esta palabra misericordia la dividimos en dos fases. La fase de la sensibilidad que tuvo María para derramar aquel perfume de nardo puro, a través de la seguridad que nos da el Señor Jesucristo, así como resucitó a Lázaro, así mismo resucitaremos nosotros en el día postrero. Así mismo nos levantará a los cielos y nos hará sentar en los lugares celestiales. De estas dos variaciones de la misericordia vamos a glorificar al Señor Jesucristo, teniendo la seguridad de que Jesús, de que Dios Padre es quien es, de que el Espíritu Santo mora en mí. Esa es la seguridad que el Señor nos da. También vamos a glorificar al Señor a través de su mensaje, que su mensaje es aquel que nos dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra, no muere, queda solo. Es necesario que usted muera al yo, que usted muera a sí mismo y que dejemos que el Señor crezca y que yo mengüe. Ya no importo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y a través de la muerte, a través de la cruz, vamos a glorificar y vamos a exaltar. De esta manera vamos a aprender a glorificar al Señor Jesucristo, a exaltarle en todo tiempo. El Señor demanda una vida santa, el Señor demanda de su tiempo, demanda de su vida, demanda de su dinero, de su tiempo, de su vida y de su dinero, puesto al servicio del Señor. De esta forma terminamos leyendo el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos podido ver un poquito más de tu palabra. Señor, ayúdanos a que esto resuene día con día en nuestro pensamiento y te glorifiquemos en espíritu y en verdad, de día y de noche, y clamemos a ti con un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas. En Cristo Jesús les pongo. Amén.